nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar sobre los mandamientos de Dios. Y en el primer punto vamos a meditar sobre los mandamientos de Dios en general. Ustedes saben que para salvarse no basta creer las verdades que Dios ha revelado, sino que hay que observar sus mandamientos y los de la iglesia. Entonces, para salvarse, claro, es necesario creer el credo, creer las verdades que Dios ha revelado, pero también es necesario para salvarse observar sus mandamientos. Nuestro Señor dice, porque dicen Señor, Señor, y no me obedecen, no hacen lo que yo digo. Una persona, por ejemplo, que cree en Dios, sí cree en Dios, pero que no cumple sus mandamientos, no anda bien. Para salvarse hace falta creer en Dios y cumplir los mandamientos de Dios. Y para poder cumplir los mandamientos de Dios, necesita esta persona también recibir la gracia de Dios, la ayuda de Dios mediante los sacramentos. Como un carro. Un carro necesita conocer el chofer, el camino, necesita conocer el código de la circulación. Cuando dice cuidado, 30 kilómetros por hora, por ejemplo, no puede hacer 120 en la curva. ¿Por qué? Porque si hace 120 va a caer en el barranco. Pero el carro, aunque tenga los carriles del camino, aunque tenga, camine y conozca las indicaciones, necesita también gasolina. Si no tiene gasolina, no avanza. Y la gasolina, en este caso, son los sacramentos. La gasolina son los sacramentos. Entonces, para salvarse, no basta creer las verdades que Dios ha revelado, sino que hay que observar sus mandamientos y los de la iglesia. Porque los de la iglesia no hay nada nuevo. La iglesia, como es madre y como es maestra encargada por Cristo de enseñar a los pueblos, cuando nuestro Señor subió al cielo, ¿qué dijo a los apóstoles? Vayan en todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Evangelio es el libro, es la doctrina de Cristo, porque en ese momento no hay libro escrito. Predican el Evangelio a todas las naciones, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, y enseñándoles a observar todo cuanto os he dicho. Por ejemplo, Cristo dice, en el capítulo 6 de San Juan, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces la iglesia, mirando que tiene unos hijos flojos, tibios, inconscientes, entonces dije, mire, en tiempo de Cuaresma, Pascua, el que no comulga y no confiesa sus pecados para ser regenerado, purificado, hace un pecado. No es que la iglesia diga hace pecado, es Cristo que dice, porque el que no come mi cuerpo, no vive mi sangre, no tiene la vida eterna. Entonces, está en pecado. Entonces, la iglesia añadió unos mandamientos que explicitan el Evangelio. No es algo nuevo. Los mandamientos de la iglesia son mandamientos que explicitan la ley de Dios. Bueno, esto era una paréntesis. ¿Cuántos mandamientos hay? Son 10, y estos mandamientos reciben el nombre de decálogo. Decálogo en griego, deca significa 10. De ahí la palabra 10 mandamientos. Decálogo. Decálogos, 10 sentencias, 10 palabras, 10 mandamientos. Dios dictó a los hombres los 10 mandamientos sobre el monte Sinaí, mediante el ministerio de Moisés, 50 días después de que los israelitas habían salido de Egipto. Entonces, cuando Moisés, mandado por Dios y con muchos milagros, logró sacar los fieles de Egipto, en el monte Sinaí, 50 días después, les dictó los 10 mandamientos. Pero cuidado, estos mandamientos están grabados en la conciencia de cada hombre. Aunque no los conozca así físicamente, aunque no sepa ni de religión cristiana, aunque no sepa de Biblia, los 10 mandamientos están grabados en el corazón de cada hombre. Y se resumen en pocas palabras: hacer el bien, evitar el mal. Lo que se llama ley natural. Ley natural.
Hacer el bien, evitar el mal. ¿Por qué? Porque el creador del cosmos, el creador de estas cosas maravillosas que cada vez que se descubren, de esas galaxias, de estos sistemas solares, etc., todo obedece al orden que Dios ha puesto. Y todo es matemático. Entonces creó el hombre libre, no de libertad absoluta, claro, pero libre de responder de sus actos, y para ayudarlo puso en su conciencia, puso en su alma una lucecita ahí que dice: cuidado, 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 haga el bien, evite el mal. Eso se llama ley natural. Y la ley natural nadie puede cambiarla. Por ejemplo, la función del ojo es ver. La función del estómago es digerir la comida. La función del corazón es mandar la sangre para dar vida. Cada cosa tiene función. La ley natural nadie puede cambiarla. Por ejemplo, la gasolina es excelente para el carro. Aunque un parlamento vote que ahora tiene que servir en el café en lugar de leche gasolina, aunque lo vote nada sirve, es tóxico. Con otras palabras, lo que es tóxico siempre será tóxico y nadie puede cambiar su naturaleza. Aunque un loco diga: no, para mí no es tóxico, puede decirlo, pero se intoxica. ¿Sí? Entonces la ley de Dios, los mandamientos de Dios están resumidos en pocas palabras: hacer el bien, evitar el mal, la ley natural. Y por desgracia hoy, debido a la locura del subjetivismo de Lutero, del protestantismo, la filosofía, es decir, el conocimiento para la inteligencia humana fue intoxicada, y bien, la filosofía actual es falsa. Son locuras. Y debido a que la filosofía es falsa, bien, hacen locuras los hombres, y van a las locuras, y van a hacer una catástrofe. La ley natural. En la filosofía se llama la filosofía realista de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Hoy está eliminado esto. Y por haber sido eliminado estamos en los problemas que conocemos. Ya no hay ley moral. Es una catástrofe. Un día San Francisco Javier, cuando estaba en Japón, de misionero, habló con los monzos budistas y les dijo: mire, hay pecado. No, nosotros no creemos en esas cosas. Entonces el santo le dijo: oye, ¿y cuándo haces tal cosa? ¿Por qué te escondes? Ah, me escondo porque me da vergüenza hacerlo frente a la gente. Entonces eso es la ley natural. Hacer el bien, evitar el mal. Sientes que algo no funciona. ¿Sí? Entonces los mandamientos de Dios son 10. Están en el Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y después sigue: y no harás imagen de las cosas que están en el cielo, en la tierra, bajo el agua. Y valiéndose de esta palabra, todos esos pobrecitos que no entienden nada de la Biblia atacan a sus hermanos católicos que consideran idólatra. No, señores. El texto, y cuando dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos de mí, no hará imagen de qué, de dioses ajenos. Cuando en la Biblia dice no harás imagen, no habla en absoluto de los santos, para nada del mundo. Habla de los dioses ajenos. Entonces, si un protestante dice que los católicos adoran ídolos, que tienen ídolos, adoran imágenes, o no sabe lo que dice, es un ignorante, y un ignorante no tiene derecho a la palabra. Es un ciego, o es un perverso que miente. En este caso, tiene grande pecado, porque imita al demonio, padre de mentira. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, no tendrás dioses delante de mí. Dioses, ¿qué son dioses? Los dioses no existen. Es el problema. Los dioses paganos no existen. El sol no es Dios. La luna no es diosa. Cual cosita no es Dios. No es posible. Son criaturas de Dios. Pero el demonio, aprovechando de la ignorancia humana y perversidad de los hombres, les puso en la cabeza que eran dioses y hacía brujería y hechicería con esta gente, y finalmente exigía de ellos sacrificios, y de vez en cuando hacía unas cositas para revelar esas cositas, y la gente pensaba que eran dioses. No es verdad. Los dioses de las naciones son demonios. Los sacrificios que ofrecen los paganos no es a Dios, a los demonios que lo ofrecen. Un Dios es algo que no es Dios y que hacen pasar por Dios. Ese es el problema.
Los santos no son dioses. Aprovecho también para clarificar la palabra adorar. Adorar a Dios solo. ¿Qué es adorar a Dios? Noten, es importante. Adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Señor y Creador nuestro. Ningún católico jamás dijo que la Virgen lo ha creado. Sí, claro. Entonces nos hace un drama donde no hay ningún problema. Pero con astucia para quitar la fe de la gente y darle una falsa fe. Y ahí está lo diabólico. Por eso fundar una secta, fundar una disque iglesia, es 1000 veces peor que hacer un aborto, adulterio, borrachera, etc. Sí, pecado gravísimo contra el primer mandamiento. Introducen cultos inventados, falsos, que no agradan a Dios para nada del mundo. Por eso un católico nunca debe aceptar a esta gente que viene a rezarte, a hacerte cositas así. No, no, señores. Más bien es otro que los usa. Primer mandamiento. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, es decir, en mentira. Acuérdate de santificar el día del sábado. El día del sábado en el Antiguo Testamento es día del Señor. Pero debido a que Cristo resucitó el domingo y debido a que el Espíritu Santo de Cristo vino sobre los apóstoles el domingo, entonces el sábado pasó a ser domingo. No hay ningún problema. Santificarás un día, lo santificamos. ¿Y acaso Dios no puede cambiar un día por otro? ¿Cuál es tu problema? Hay una secta de los sabatistas, pobrecitos. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre a fin de que vivas largo tiempo en la tierra. Entonces hay el mandato y hay la promesa. Los jóvenes, los niños que honran a su padre y madre tienen larga vida en ese mundo, una vida más feliz. En la vida que uno maltrata a su padre y madre, será maltratado. Y tenemos casos históricos muy conocidos. No matarás. Aquí no matarás. En otro lugar dice no matarás al justo, al inocente. Es decir, el Estado puede hacer leyes duras contra gente malhechora que no respeta ninguna ley. No matarás al inocente. Por ejemplo, si la ley dice, el que secuestra gente, el que viola mujeres en la calle, no sé qué, pena de muerte, y una persona lo hace a pesar de todo, bien, la ley puede quitarle la vida. ¿Por qué? Porque él mismo se pone fuera de la ley. No es pecado en este caso. No matarás al inocente. No cometerás fornicación, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su esposo también, no desearás su casa, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de que sea de tu prójimo. Entonces, 10 mandamientos que es el código, puede decir, de la felicidad, porque el que cumple los mandamientos de Dios está en orden. Y los que no cumplen los mandamientos de Dios están en desorden. Y sufren, y hacen sufrir. Veamos un poco más a fondo. Dios grabó el decálogo en 2 tablas de piedra. En la primera estaban los 3 primeros mandamientos que se refieren a Dios. La segunda contenía los 7 últimos mandamientos que se refieren al prójimo. Aquí es algo muy interesante esto. Primera tabla 3 para con Dios. Segunda tabla 7 con el prójimo. Y bien, los 7 mandamientos que protegen al prójimo sacan su firmeza de los 3 primeros con Dios. Pero si usted rechaza a Dios, ya no cree en Dios, ya no tiene sentido los demás mandamientos. Por eso una moral sin Dios es humana, no vale nada en sí. No vale nada. Los 3 primeros mandamientos dan sustento, fortaleza a los otros mandamientos.